Hola a todos, es para mí un placer presentaros la videoreseña de ¿Por qué los girasoles miran hacia el sol? De Javier Pérez Fernández, un compañero bookstagrammer, y este es su segundo libro que está editando con Marciano Sonoro Ediciones, una editorial que tiene un grandísimo prestigio a nivel editorial y que, bueno, pues la verdad es una pasada que esté publicando con ellos. El libro venía con un marcapáginas que la verdad es que es muy curioso porque da un poquito de protagonismo al girasol, que en este caso, pues bueno, sale en la contraportada. Está bastante guay en ese sentido y está muy bien pensado, ¿no? El tema del marcapáginas creo que también es algo interesante y que para las editoriales pues es un extra que, bueno, llama la atención y que puede servir también un poquito de promoción. El primer libro de Javier Pérez Fernández fue Requiem por Irina. Por aquí abajo os dejaré la videoreseña que hice en su momento y, como digo, pues es un compañero bookstagrammer del cual, pues antes de nada y antes de empezar con la reseña, os diré que para los lectores creo que es un gran libro para leer, un libro simple pero entretenido, y creo que eso es lo más importante, cómo consigue con una idea concreta desarrollarla de una manera pues, que entretiene y que además nos muestra una serie de cosas que son muy interesantes, muy al estilo Stephen King, al menos desde mi punto de vista. Y bueno, pues lo dicho, además de ello también creo que es interesante para los escritores. ¿Por qué? Porque creo que esa capacidad de desarrollar una idea simple es algo maravilloso, es algo que muchas veces nos olvidamos a la hora de escribir, y creo que pues, el camino de Javier Pérez Fernández lo merece. La historia es un thriller que nos cuenta el secuestro de Marco, un chaval aleatorio que pues un día se encuentra encerrado en una mazmorra, engrilletado, sin saber por qué está allí, y su padre Adam que va a hacer todo lo posible para intentar encontrar dónde está o tratar de encontrar alguna pista sobre su paradero. Su padre es un ex policía con problemas de alcoholismo que ha dejado muy desatendido a su hijo, pero que obviamente ante tales circunstancias pues tiene que sacar fuerzas de flaqueza, tiene que sacar pues todo ese punto honor que tuvo en un momento determinado y tratar de vencer pues todos sus demonios para intentar encontrar a su hijo. La verdad es que es una historia bastante dura en ese sentido, y la historia del padre Adam, siendo ex policía y con todos los problemas que tuvo en el trabajo, todos los problemas de alcoholismo, pues está muy bien llevada. También la de Marco nos cuenta un poquito cómo es su vida, o su, podemos decir, idílica vida, a pesar de tener un padre bastante disfuncional, pero que al fin y al cabo a él le va bien, y la verdad es que pues en el momento en que empatizamos con él sufrimos también este secuestro, ¿no?, de este personaje del que no sabemos nada y del que poquito a poquito vamos a ir conociendo más información. Aunque no son los personajes principales, también nos vamos a encontrar con Irina y Donkey, que son los protagonistas del primer libro, Requiem por Irina, que aunque es de una temática diferente, pues ha sabido hilvanarlo muy bien y meterlos muy bien en este libro. También nos hace ver que hay la posibilidad de que aparezca una tercera parte en la cual, pues independientemente de la temática, pueda volver a surgir una conexión con estos anteriores personajes, lo cual me parece un sistema maravilloso, la verdad, para contarnos una historia o contarnos diferentes historias encauzadas por un hilo que la verdad es que yo no me vi venir y me parece maravilloso. Vamos a tener también muchos otros personajes conectados con esta historia, unos personajes secundarios que van a estar de una o de otra manera. La primera de estos personajes pues va a ser la madre de Marco, la esposa de Adam, que pues ha fallecido, pero aún así vamos a ver cómo su trabajo, su hermana, o pues varias de sus conexiones van a estar muy presentes en el libro. Desde luego, pues como digo, su compañero de trabajo va a ser otro personaje secundario que va a aparecer, o su ex compañero de trabajo, y por supuesto vamos a ver cómo chocan hasta cierto punto el padre Adam con la comisaría de policía. Recordemos que él es ex policía precisamente por su problema con el alcohol, y pues sus compañeros van a tener más o menos propensión a perdonarle pues ese tipo de cosas. Por supuesto entendemos que su trabajo con policía no ha salido bien, ¿vale? Y normalmente suele suponer algo bastante grave el hecho de que alguien sea ex policía, y como digo, pues en este caso vamos a ver a compañeros que van a reaccionar de diferentes formas. También vamos a ver a familiares de su antiguo ex compañero, ¿vale? Donde vamos a ver cómo todo lo que hagas en la vida va a tener su repercusión, y pues la gente te va a matricular o va a tener una visión diferente de ti según lo que hayas hecho en el pasado. Por supuesto vamos a tener girasoles en la obra, vamos a tener ese periodista que en un momento dado se interconecta con los personajes del primer libro, la prensa también va a formar una parte importante, porque al fin y al cabo, pues dentro de un secuestro de más de un chaval, pues lógicamente la prensa va a pues tratar de tener toda la información posible. Vamos a tener un poquito de todo, y también os quiero hablar, por supuesto, de Javier Pérez Fernández. Como digo, su primer libro fue Requiem por Irina. Yo creo que ha sido un libro que ha sido un bombazo, ¿no?, teniendo en cuenta que ha sido publicado por Círculo Rojo, y que el propio
propio Javier pues se dedicó a su promoción, creo que consiguió unas muy buenas ventas y que pues por tanto es un autor bastante a seguir. Os dejaré por aquí abajo la entrevista que le hice en su momento y que creo que es válida a día de hoy, donde nos cuenta un poquito cómo fue trabajando todo este tema y que para mí pues ha sido muy interesante. De hecho, pues independientemente de otras personas que he entrevistado, diría que la entrevista a Javier Pérez Fernández es la que más detalla un poco el proceso, ¿no?, de promoción del libro, de escritura y de promoción del libro, y creo que puede ser muy útil. Como digo, bueno, yo os dejo el enlace. Si queréis echar un vistazo, creo que vais a sacar algo de ella. Independientemente de que unos puedan sacar más o menos, yo creo que todos vais a sacar algo interesante de la entrevista. También decir que este segundo libro, pues como veis, lo ha publicado con Marciano Sonoro. Creo que es una editorial que tiene bastante prestigio y creo que han conectado muy bien. El libro me parece muy bien editado y la verdad es que tienes todos esos pequeños truquitos que uno va aprendiendo según vas leyendo libros y vas obteniendo a través de diferentes impresiones, pues estos truquillos pues te los encuentras en el libro, lo cual me parece muy interesante. La verdad es que me parece una gran editorial y creo que no publica a cualquiera, con lo cual pues haber conseguido publicar con ellos es muy interesante para él y por supuesto pues también una buena promoción tanto para la editorial como para el autor. Como digo, pues todo un ejemplo a seguir por el resto de bookstagrammers, porque creo que podrían llegar muy lejos siguiendo los pasos de Javier. Y me cambio el libro de mano para daros mi opinión, ¿vale? Mi opinión es que el libro es brutalmente entretenido. El libro coge una idea muy simple y consigue desarrollarla de tal forma que te va entreteniendo a lo largo de la lectura. Nos muestra unos personajes vívidos, que yo creo que eso es muy interesante y creo que es donde fallan muchísimas obras, que no son capaces de presentarnos unos personajes en 3 dimensiones, ¿no? Se quedan en 2 y la verdad es que no consigues empatizar con unos personajes que apenas conoces. En este caso, pues podemos ver la vida de los personajes, podemos ver cómo han llegado hasta el punto en el que están, podemos ver cómo todo lo que han hecho ha tenido sus repercusiones, buena y mala, como digo, yo creo que como la vida misma, y podemos ver cómo pues toda esta historia va avanzando gracias a ellos. Para mí, creo que ha alcanzado un punto de nivel de escritura en ese sentido que hace que cualquier libro que escriba y cualquier género que escriba sea interesante para el lector. Pero independientemente de ello, escribir un thriller creo que ha sido muy interesante y creo que es probablemente una muy buena opción, ya que pues es un género que a día de hoy está muy de moda, pero es que además pues es un género que navega un poco entre la novela negra y diferentes temáticas y en ese sentido pues tiene bastante margen. Yo creo que pues es todo un acierto. Por supuesto entretiene, porque vamos a ver un secuestro, pero vamos a ver cómo se resuelve. No sabemos, evidentemente, hasta el final si se resuelve bien, se resuelve mal, las consecuencias que va a tener. Y nos deja, como siempre, y creo que como la vida misma, pues diferentes pistas o diferentes ideas que están ahí encima de la mesa y que pueden dar lugar, en un momento dado, a un tercer libro. O no, nunca se sabe, ¿no? Quizás pueda ser un libro total y absolutamente independiente, o podemos volver a ver algunos de estos personajes en él. También puede pasar como en Requiem por Irina, en el cual, pues como digo, al final te encuentras a Irina y a Donkey como personajes, digamos, secundarios del libro, ¿no? Casi anecdóticos, pero que conectan toda la historia en sí misma y conectan, pues, las dos narraciones en una sola, ¿no? O en un margen determinado donde podríamos marcar las dos, ¿no? Yo creo que en ese sentido es bastante curioso y creo que todos deberíamos aprender de ello. Por supuesto, como digo, creo que es un libro en el que hay que fijarse, independientemente de que luego pues uno quiera hacer las cosas de una manera o de otra. Creo que vale la pena fijarse en un libro exitoso precisamente pues para intentar obtener esos pequeños tips que te den pues una pequeña ventaja en este alocado y selvático mundo editorial, donde por desgracia hay demasiados libros y no todos pues consiguen un nivel de ventas como ellos mismos quisieran. Y bueno, pues creo que cualquiera de los detalles que tú puedas obtener de estos libros que funcionan muy bien, pues creo que es un éxito para los diferentes autores. En cualquier caso, pues lo dicho, para mí ha sido un libro muy entretenido, es un libro que recomiendo porque creo que cualquiera que lo empiece a leer va a terminar de leerlo muy rápido por las ganas de pues saber qué es lo que va a suceder a continuación. Y bueno, pues poquito más os puedo decir. Tremendamente agradecido a Javier Pérez por mandarme uno de los libros. 2 se los he comprado yo a mayores porque creo que vale la pena regalar estos libros, incluso darles un poquito de promoción. Y bueno, pues lo dicho, espero que os haya gustado esta video reseña y nos vemos en el próximo libro. Chao, chao.